Amigos de RPE, estamos con Patricia Cerda, nacida en Concepción, doctora en Historia de la Universidad Libre de Berlín y también poseedora de una respetable carrera como docente. En la actualidad, dedicada a la literatura. En 2013 publicó el libro de cuentos Entre Mundos. En 2016, en su debut en el género de novelas históricas, yo diría un fértil debut, publicó dos obras, Mestiza y Rugendas. Y en 2018, siempre en el mismo género, publicó Violeta y Nicanor. En septiembre de 2019 tenemos una primera edición de Luz en Berlín, libro del cual queremos hablar. Sin embargo, antes me gustaría saber y ahondar un poco en Patricia Cerda, la escritora. Gracias, Patricia, por concedernos esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por el interés. Vamos con algunas preguntas para conocerte un poquito más. ¿Te parece? Claro, a tus órdenes. En tu condición de historiadora se encuentra el conocimiento y el entendimiento de las materias que tratas en tus libros de novela histórica. Pero al leerte también y con agrado se descubre sensibilidad, sencillez, deseos de educar y sobre todo capacidad creativa. Patricia, ¿cuándo y cómo partes escribiendo? ¿Fue una decisión que demoró tiempo? ¿Te lo habías planteado? ¿Y qué buscas con ser escritora? Mira, primero que nada, déjame hacerte una aclaración. Antes de contarte cómo empiezo yo a escribir. Eso de educar, después te propongo que lo conversemos. Yo no me siento tan pedagoga como más una comunicadora de mi interpretación de nuestro pasado, de nuestra memoria cultural. Es más bien eso. Claro, si resulta de que a partir de esa interpretación que es diferente a la que prima, digamos, a la interpretación que dan los historiadores o que es la interpretación oficial, digamos, de nuestra historia, si esa es diferente y eso hace que la gente como que sorprenda y aprenda, es como un fenómeno secundario, no es lo que yo quería. Más bien, yo siempre quiero entretener y mostrar mi interpretación de nuestro pasado. Ahora, ¿cómo empiezo yo a hacer esto? Aleatoriamente. De repente me lanzo y te cuento que tarde, con 50 años, empecé a escribir. Sí. Esto le encanta, cada vez que lo digo en una sala donde hay mujeres de mi edad, les encanta. Así ahí está como el efecto de hacerse de nuevo, empezar de nuevo en la mitad de la vida con un camino hasta ese momento insospechado, eso da mucha esperanza. Pero es así, empecé a escribir tarde y bueno, eso es una apuesta. Eso puede resultar o puede no resultar, y en el caso mío me resultó y yo estoy muy agradecida que haya sido así porque lo estoy pasando muy bien como escritora. Y antes de los 50, en algún momento, porque a ti te gusta mirar hacia el pasado, ¿en algún momento ¿Sí? estaba latente esa escritora? ¿Te gustaba escribir? ¿Te gustaba leer? ¿Sabes qué? Yo misma me pregunto muchas veces eso, me pregunto si habían como signos de que yo tenía ese talento para contar historias y de esa manera entretenida, comunicativa, para crear esa relación con el lector, que es el talento literario, ¿verdad? Yo te cuento que no sabía que lo tenía, es una sorpresa. Mira, Patricia, y al momento de ejecutar la obra, al momento de escribir, ya tienes los conocimientos, la sensibilidad está, existe la motivación, has definido la temática. Al momento de empezar a urdir el trama, de predisponer a la creación, ¿tienes un lugar especial para eso? ¿Hay un horario? ¿Tienes un calendario? ¿Te sometes a una metodología especial? Fíjate que pasa lo siguiente, cuando me decido por un tema, o a lo mejor cuando un tema se decide por mí, Sí. me atrapa de tal manera que no necesito ni siquiera hacerme un calendario o obligarme o decir yo voy a trabajar de tal a tal, o sea, lo que llaman disciplina, ¿verdad? No lo necesito, se va solo, es una dinámica
una dinámica que me ocupa completamente, es el contenido de mi vida mientras yo escribo esa novela. Todo, todo, todo apunta hacia ello, y todo lo que leo también, de alguna manera, es absorbido por esa novela. Y claro, en el fondo las etapas de mi vida, en los últimos, desde que empecé a escribir en los últimos 8 años, están marcadas por el texto que yo estaba escribiendo en ese momento. Ah, claro, claro. Sí. Bueno, y también de eso dependen las lecturas, ¿verdad? Ahora yo cuando estoy escribiendo una novela también estoy pensando en el próximo proyecto, y también estoy pensando en cómo ha sido la recepción de los proyectos anteriores, de mis libros anteriores, y todo eso repercute en el proceso creativo, porque hay cosas que te resultan mejor que otras, ¿verdad? Hay cosas que llegan más que otras, entonces toda esa resonancia, todo eso influye en el proceso creativo, y sí. ¿Buscas ciertos lugares? Hay escritores que van a lugares más, que se contacto con la naturaleza, o hay otros escritores que pueden escribir en un café rodeados de gente. No, yo tengo que marcas? estar sola. Yo tengo que estar sola. Esa es otra cosa que yo descubrí en el proceso de ser escritora, o sea, en esta evolución en los últimos 8 años, descubrí que me gusta mucho la soledad y que la necesito, y que estoy muy bien conmigo misma sola, o sea, conversando. Mis libros son conversaciones conmigo misma y también con mi biografía, bueno, y con otros escritores, muertos o vivos. Los muertos a través de sus libros, los vivos a través de, no sé, los veo en YouTube, leo sus entrevistas, etc. O sea, esos son más bien mis contemporáneos, algo así, mis inspiradores, motivadores. Sí. El escritor que tiene ese contacto con su obra realiza un muy buen ejercicio, porque está hablando, pero también está escuchando, digamos. Hay una relación viva con el texto. Sí, sí. Yo escucho harto. Eso es, yo creo que es una condición sine qua non de la literatura. Sí. Escuchar, absorber, ver cuáles son los temas que importan, cuáles son las emociones latentes. Sí, sí, en el sendero de la creatividad, que es como ese como rayo de luz, esa magia, algunos escritores hablan del escritor bloqueado. ¿Has vivido esos periodos de estancamiento, de flujo creativo? Que No. algunos incluso dominan el enfrentarse a la hoja blanca. ¿Sabes qué? Eso no me ha pasado, pero no descarto que me pase. Y no me ha pasado porque como empecé tarde a escribir, habían muchos temas, o hay muchos temas, que solamente tengo que atraparlos, y si tienen la fuerza suficiente se van a transformar en una novela. Eso puede pasarte cuando llevas 25 años escribiendo y tú sientes quizás ya lo he dicho todo, pero igual tienes que sobrevivir, o la editorial te pide, ¿verdad?, otra novela. Sí. Porque al final la editorial vive de tu trabajo, en el caso de los muy exitosos. Entonces ahí, claro, se puede producir ese fenómeno, pero hasta ahora no me ha pasado y no lo veo en el horizonte cercano. Ahora, en el más lejano puede ser, sí. Sí. Tú me decías que sientes que más allá de querer educar, hay el deseo de contar tu visión de la historia. Tú eres una profesional, eres una historiadora, ¿sí? Y uno al ver tu obra, hay un escrito del siglo XVII que es mestiza, la etapa colonial, aparece Rugendas, 19, el 20 con Violeta y Nicanor, Luz en Berlín, que también toca temas de la historia. ¿Sí? Entiendo que estás trabajando en un libro del siglo XV sobre el Estrecho de Magallanes, y hay otro del siglo XVIII, ¿es así? Sí, estoy trabajando, bueno, el del 15 ya está prácticamente listo, estamos empezando a editarlo, pero quiero contarte mucho más. Pero es así, tenemos, esa es mi próxima entrega, que viene este año, porque se cumplen, acuérdate, 500 años del descubrimiento de Chile desde el sur y desde del inicio de la globalización. Sí. Entonces ahí hay una reflexión mía al respecto. Lo que sí te puedo adelantar es que yo quise hacer una reflexión de ese hecho histórico mundial
desde la perspectiva de América Latina, porque siempre ha sido contado como una hazaña de España por España, ¿verdad? Pero nos incluye eso a nosotros entramos ahí en el mundo occidental, para bien o para mal, y entonces una reflexión desde aquí y de una mujer también. Las mujeres hemos dado muy poco nuestra, o digamos, los hombres hasta ahora nos habían dado poco espacio para que nosotros pudiéramos escribir y publicar nuestras interpretaciones de la historia, ¿verdad? Y de los hechos. Y aprovecho también un momento en que algo que nunca antes había pasado, y es que ahora se está leyendo más literatura femenina o más literatura escrita por mujeres que nunca en la historia de la humanidad. Entonces es también una muy buena coyuntura. Ahora, en este momento, a un lector masculino, podría interesarle lo que escribe una mujer, o sea, la interpretación de una mujer de esa hazaña de hombres. ¿Entiendes? Es un momento especial, positivo, que significa también que hay un cambio de mentalidad, que los hombres están interesados en la perspectiva de las mujeres. Y las mismas mujeres también. Sí, bueno, las mujeres siempre estuvimos interesadas, pero hasta ahora eso, claro, eso no cambia. Pero por supuesto que el universo se amplía, ¿verdad? Y hay más capacidad de influir en la producción de cultura y en la producción de ideas y en el imaginario si también los hombres te leen. Sí, yo siento que ahora que estamos conversando hay mucha flexibilidad porque tú me dices, no, yo no quiero enseñar, yo quiero entretener, pero sin embargo, en cierta forma esa entretención tiene implícita la educación, digamos, una forma más flexible de ver esa educación tan rígida. Después me hablas de un nuevo punto de vista, y ese nuevo punto de vista en el fondo también da a entender que los hechos tienen 360 grados, digamos, de distintas maneras de verlo. Y a mí me da la impresión de que la oralidad que tú trabajas tiene esa libertad, digamos. Bueno, yo tengo también mi propia concepción de lo que es la historia. Para mí es lo que le pasa a una persona o una generación en un momento determinado. Eso es la historia. Y después lo contamos, ¿verdad? Y les buscamos razones objetivas, etc. Y la historia tiene que dejar de lado la parte emocional. A pesar de que está surgiendo una nueva disciplina dentro de la historia que me parece muy interesante, que se llama la psicohistoria. A mí me gusta mucho, leo mucho sobre eso. ¿Me cuentas un poco qué tiene que ver con las emociones, el papel de las emociones, los miedos, ¿verdad? Y es una historia más bien de las mentalidades, y es una historia que no le interesa tanto los personajes con hombres de calles, sino que las dinámicas en que se mueven estas personas que son al final visionarios que absorben el espíritu del tiempo, si tú quieres. Pero el espíritu del tiempo no son ellos no lo marcan, sino que eso es algo, es una dinámica que surge poco a poco, es algo orgánico. Qué interesante. Yo traduzco un poco eso en mis novelas. No me interesan los personajes con nombres de calles, si tú quieres, solamente me interesan en la medida en que su actuar de alguna manera resume o sintetiza o simboliza lo que está pasando a nivel emocional en un momento. Eso es. Y ya hablemos, por ejemplo, del caso Mestiza. Me interesaba dar una perspectiva de la historia de Chile más real, en la que me refiero a nuestra identidad mestiza y contarla desde la perspectiva de una mujer. Las dos cosas nunca habían sido hechas, ¿verdad? Es doblemente original esa novela. Y sí, me interesaba eso, pero como te digo, la idea no es educar, sino que la idea es dar una nueva interpretación. Si eso educa, porque hasta ahora eso no había pasado, no estaba esa perspectiva, es un efecto secundario. Y muy bienvenido por lo demás. Sí, eso he visto, es muy bienvenido, es visto y eso me llena de satisfacción. Eso significa que yo ya no, yo sigo escribiendo, ¿me entiendes? O sea, hay un feedback ahí, una resonancia que es muy bonita.
Sí. Patricia, tú has tocado temas históricos, pero además muy profundos sobre Chile, ¿sí? Has sido capaz de, metafóricamente, digamos, viajar al interior de nuestro país. Pero curiosamente lo has hecho estando afuera, geográficamente hablando. Tú vives en la mitad del tiempo en Alemania y en Chile. ¿Qué efectos crees que ha tenido este estar viviendo una parte importante del tiempo fuera de nuestro país? Fíjate que la idea de escribir alguna vez algo sobre nuestras raíces profundas, los inicios de la cultura chilena, eso surgió ya cuando yo estudiaba historia. Nunca lo hice, o sea, pasaron 25 años en que no lo hice, pero la idea surgió en ese momento y yo vivía en Chile. Yo no sé, yo sí pienso que la distancia es importante para escribir sobre una cultura, sobre un hecho. Hay mejor verlo desde afuera, ¿verdad? Yo sí pienso que es importante, pero también hay otro elemento que es haber interiorizado otra cultura. Yo creo que más que la distancia física, el hecho de haber yo conocido de cerca y desde dentro, aprendiendo bien su idioma, leyendo a su literatura, a su filosofía, eso enriquece mi literatura, eso yo lo confieso, porque le da, eso por supuesto que fluye en mis textos y le da ya quizás una perspectiva más amplia, y yo creo que eso también les gusta a mis lectores, chilenos especialmente. Has vivido la mitad de tu vida en Alemania y la mitad en Chile, Más ¿es de la así? mitad, más de la mitad. Yo llevo llegué al 86 a Alemania, y yo creo que he vivido como 35 años en Alemania. Tenía 25 años, o sea, sí, más de la mitad de mi vida. Ah, como consecuencia, ¿podrías distinguir en tus relatos, en tus libros, aspectos que podríamos decir que son propios de la cultura alemana? Y de ser así, ¿cuáles son esos? Mira, yo lo que tengo que decir sobre los alemanes, o mi visión de la cultura alemana, está en Luz en Berlín, la novela que te gustó, la novela de la cual vamos a hablar, ahí está. Muy claramente, el asombro que yo sentí de pasar desde la dictadura de Pinochet, ¿verdad?, a la civilización. Para mí eso era la civilización, era lo que aspirábamos nosotros los chilenos, saber que existía la posibilidad de mirar, de que las personas se miraran mutuamente, sin suspicacia y sin odio y sin rabia, sino como contemporáneos. Bueno, la tolerancia, la apertura, eso de que pudiéramos, de que el ciudadano tuviera derechos, bueno, todo eso, ¿te imaginas lo que me sorprendió? Llegar con 25 años, pasar de plena dictadura a Berlín Occidental, que era la ciudad más abierta casi, a pesar de estar enmurallada, es una ciudad de vanguardia, ¿ya? Entonces con ese asombro empieza la novela, y después le pasa al personaje lo que me pasó a mí, que él vive la caída del muro desde muy cerca. Sí. Y bueno, también ese proceso fue muy civilizado, si tú quieres. Y ese proceso está muy relacionado con la mentalidad, con también, me llamó mucho la atención la rapidez con que se logra la unificación, ¿no? Esa forma de ponerse de acuerdo de los políticos, ese horizonte que tienen ahí eh, de cultura-nación que quiere volver a estar juntos, etc. Todo eso, bueno, todas esas sorpresas yo las, yo las expresé en Luz en Berlín. Patricia, puede ser contradictorio, pero hay escritores cuyo éxito, tal vez no solo escritores, en general las personas que ejercen alguna profesión, algún oficio, el éxito a veces los predispone, los presiona a mantener en sus trabajos siguientes el éxito alcanzado. ¿Reflexionas sobre esto? ¿Lo sientes como un peso o un incentivo? Claro, sí, se reflexiona sobre eso, no, no quieres decepcionar.
No puedes decepcionar. Sería terrible decepcionar, porque te decepcionas también a ti misma, si tú quieres, porque además se pasa muy bien en esa relación lector-escritor, en sentido figurado, escritora. Entonces es como romper esa relación, es como que perder amigos, nadie quiere perder a los amigos y por otro lado están las expectativas, porque por ejemplo las redes sociales me preguntan ya cuándo viene la próxima novela, por ejemplo. Y tú sabes que esas personas van a comprar esa novela con esperanza, con expectativas, y yo, es mi personalidad, a mí no me gusta decepcionar a la gente, en ningún campo me carga decepcionar. Eso yo creo que es una de las razones por las que prefiero la soledad, porque así no tengo que decepcionar a nadie. Pero los lectores, no, tampoco los quiero decepcionar. Sí, convengamos que no depende de ti. Tú das lo mejor en cada libro, digamos, y en general Sí. el ejercicio de la profesión es la respuesta que viene desde afuera. En resumen, ¿lo sientes más como un incentivo o, o como un peso? Sí, Es como un más a favor o incentivo. más en contra? ¿O hay una mezcla de ambos, digamos? No, es que no me molesta para nada. No, no me molesta para nada. Lo que sí hace es que no bajar la guardia, no bajar el nivel, no dormirse los laureles, aunque tales laureles tampoco es para tanto, pero en ese sentido, o sea, seguir con el mismo nivel de exigencia. Sí, De eso se trata. para Claro, obtener un mismo... si no resulta, no. Además, cada libro tiene su propio destino. Y lo que ha pasado, solo hablaba una vez con un profesor de literatura en la Universidad de Chile, Horst Nitschak, un buen amigo, que me decía, mira, 5 años para un libro no es nada, 10 años no es nada. Si los libros recién empiezan recién se ve el peso del libro, realmente el aporte de ese libro, quizás 10 años después. Mira, ya como un ente que voló, digamos, que desplegó alas, ¿sí? Sí, sí. Hay un tema Sí, que a bueno, mí... pero también se ve, por ejemplo, en el caso, si yo siempre me refiero mucho a Mestiza porque es como un fenómeno casi eso, porque es, por ejemplo, el hit de los clubes de lectura en Chile. Sí, sí. Sí, y eso es muy bonito porque ahí lo leen las personas que no tienen dinero para comprar la novela. Y también eso significa que la novela está entrando en los niveles más profundos de la cultura. Está siendo comentada no solamente por los círculos intelectuales, que nosotros sabemos que los círculos intelectuales nos leemos y nos comentamos entre nosotros. Eso es bueno, pero no es algo que realmente quede, porque después vamos a comentar otro libro y ese libro puede caer en el olvido si no ha caído, digamos, si no ha pasado a otros grupos que son más representantes de lo que es la sociedad en un momento determinado. Sí, qué lindo lo que dices, sí, sí, sí. Em, Hay un tema con los escritores, yo no sé si estás de acuerdo, pero a mí me parece que el escritor ejerce un tema de generosidad. El escritor no puede ver al lector que se maravilla con la obra. El escritor eh, no ve al lector cuando a medianoche en la soledad del dormitorio se sorprende con la lectura, con su lectura, en contraposición a cantantes, los músicos, pintores, incluso escultores que sí podrían hacerlo en un concierto o en una galería de arte. Desde ese punto de vista, el feedback, la retroalimentación del escritor es bastante más restringido. Y yo diría que hasta antes de la interrupción de las redes sociales, la gran variable era la cantidad de ejemplares vendidos. Sí. Sin embargo, hoy con las redes sociales existe un mayor acercamiento. ¿Qué opinión te merece esa irrupción, ese juego de Sí. las redes sociales? Sí, pero Las fíjate que utilizas? sí, las utilizo mucho, pero no, es erróneo pensar de que dicen mucho sobre la recepción de una obra. Hay otros indicadores, por ejemplo, visitar las librerías, ver dónde están ubicadas tus novelas,
la relación con los libreros. Ellos son nuestros agentes, ¿ah? Los libreros, no tanto las redes sociales, porque tú puedes tener muchísimos seguidores, pero hay más bien curiosidad, ganas de ser amigo del escritor, ganas de comentar, pero muchas veces el lector, tu lector, es callado. Es una persona que a lo mejor alguna vez te manda un messenger o algo así. Sí. Sí, las redes sociales son histéricas, pero hay también lectores no histéricos. Hay lectores, sí, que te siguen calladamente. Mira. Y esos son realmente, esos son mis favoritos, tengo que decir. Yo sé que existen, los hay. Bueno, tiene que haberlo, ¿verdad? Luz en Berlín ya se acabó la primera edición, después de 3 meses no ha salido la segunda, porque por los tiempos en que estamos, pero va a salir. Sí. Mestiza más de 10.000 ejemplares, 7 ediciones. O sea, hay muchos lectores callados también. ¿Pero ese lector callado se comunica con el autor? No necesariamente, no necesariamente. Ese lector callado, de ese lector callado te informan los libreros. Te cuentan cuando lo vas a ver que tu libro se vende mucho, que deje ejemplares firmados, ¿me entiendes? Eso. Y, sí, eso es un ejercicio interesante que hacemos todos los escritores. Visitar las librerías. Patricia, dentro de la misma dinámica de la retroalimentación, ¿has conocido o tenido acceso a interpretaciones de tu obra que tú no habías pensado? Es decir, ¿has descubierto aspectos de tus libros a través de tus lectores? Sí, sí, claro, eso pasa. También preguntas, dudas, temas que tú pensabas que incluso que eran aleatorios, que para ellos son importantes. Claro, los lectores son una parte importante de la literatura. Sí, sí, claro que lo hay. Sí, me refiero a alguna Y interpretación. también de los críticos, por ejemplo, Patricia Espinosa, que es la muy temida, ¿verdad? Que ella hizo una muy buena crítica de Mestiza y vio aspectos ahí que yo misma no había visto. Le puso incluso la importancia de sobrevivir, le puso a esa crónica o a esa crítica. Y sí, es verdad, ese personaje vive un siglo terrible, no solamente para América Latina, no solamente para Chile, sino que en general en Occidente el siglo XVII fue terrible. Fue la época de la guerra de los 30 años en Europa, ¿verdad? Claro, entonces sí, está eso, sí. A mí me interesa todo lo que se escribe sobre mis libros, lo bueno y lo malo. Y la verdad es que hasta ahora no he leído nada realmente que me moleste. Camilo Marx siempre tiene que encontrar algo malo, siempre. Sí. Pero siempre el resumen es bueno. Y Sí. ya, está bien. Incluso se agradece que escriba un comentario, que se tome el tiempo de leerme. Sí. Patricia, al comienzo de la entrevista me hablabas de la visión de la mujer. Vi una entrevista tuya donde dices que la mujer tiene una manera distinta de ver los hechos. Incluso utilizas adjetivos como la empatía y la cooperación. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto, del rol, ¿Sí? del rol de la escritora desde el género? Mira, uno de los aspectos que yo toco en todas mis novelas es la sororidad, o sea, el apoyo entre mujeres, que es como la contraparte de la fraternidad, que es el apoyo entre hermanos, sor, hermana, fratello, hermano, ¿verdad? Sí. Está muy presente Luz en Berlín, en algún momento están todos los personajes mujeres, femeninos, todos los personajes femeninos, viviendo, ¿verdad?, en un departamento en Berlín y apoyándose. Hay una ilegal, una chilena ilegal, hay otra mujer, una cubana que está huyendo de su perseguidor, que era de la Stasi, y todas se apoyan, ¿verdad? Y lo mismo también en Mestiza está el tema de la sororidad, también en Violeta y Nicanor. Violeta Parra era muy sorora, ayudaba tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente a mujeres. Entonces eso es uno de los temas que está presente en mi trabajo.
Y por otro lado está también la perspectiva de las mujeres, y como te decía recién, hace poco, es un momento en que los hombres están leyendo mucha literatura femenina. Y yo tengo una respuesta a eso, a ese fenómeno, y es que los hombres están interesados ahora en la perspectiva de las mujeres. Y detrás de eso hay implícito como una sensación de fracaso, una sensación de no haberlo hecho bien hasta este momento. Este momento, a principios del siglo XXI, en que hablamos de cambio climático, incluso algunos filósofos hablan del posible fin de la especie, ¿verdad? Peter Sloterdijk dice que no pasamos del siglo XXI, un filósofo Wow. bastante leído, sobre población, cambio climático, etc. Y todos fenómenos que nos dicen que estamos en crisis, los hombres, por supuesto que se plantean, ¿no será que nosotros somos, como género lo estamos haciendo mal? Y hemos escuchado demasiado poco a otras perspectivas que son más consensuales, más empáticas, y bueno, es la razón por la que se le está dando espacio a las mujeres. Sí, claro, en eso estamos, sí. Sí. En eso estamos, ¿verdad? Sí, incluso hasta la literatura se lee de esa manera. Ahora es imposible que se escriba, bueno, imposible que haya reuniones de escritores como había en los años 60 en Chile, en la misma ciudad de Concepción donde me encuentro ahora, donde se invitaba solo hombres, ¿verdad? Ni una sola mujer. Y eso durante décadas. Sí. Eso ya no puede pasar. Claro, sí, entonces están las dos cosas. Está por una parte el interés de los hombres de leer más mujeres, y por otra parte el interés de las mujeres y mi interés de mostrar nuestra perspectiva de la historia, de la sociedad, de la cultura. Y me parece muy bien, y ha sido muy bien recibido. No hay duda que hay una constante de mirar al pasado en tu obra, y como escritora, y es muy probable que también como persona, digamos. Pero siempre mirando al presente. A mí el pasado solamente me interesa en el sentido de que allí están las huellas del presente. El tema, por ejemplo, de Mestiza, es la guerra de Arauco, que no se acaba, ¿verdad? Ahora tú ves en el estallido social las banderas mapuches. ¿Qué nos dicen esas banderas? No nos hablan solamente del mapuche que está en el sur y que está pidiendo un trato nuevo del Estado, un nuevo pacto, sino que también está el mapuche que llevamos dentro como mestizos que somos. Y ahí está el presente, o sea, ahí Mestiza entronca completamente con la sociedad actual chilena. Lo mismo Violeta y Nicanor. Violeta y Nicanor también me interesó ese siglo XX porque ellos son nuestro siglo XX y cambiaron nuestra forma de vernos a nosotros mismos, y nosotros en el siglo XXI todavía tenemos, o sea, somos tributarios de eso. Y con Lu en Berlín, claro, eso significó el fin de una época y el comienzo de otra época. Se acaba el siglo XX, ¿verdad?, con la caída del muro. Lo extraño, fíjate, es que yo llego a Chile a presentar esa novela y coincide con un estallido social que yo pienso que significa para nosotros el fin del siglo XX. El siglo XX para nosotros fue mucho más largo. ¿Nuestro muro? Recién está acabando, está empezando una nueva era, un nuevo siglo, que lo vamos a definir con esta nueva constitución que yo pienso que se va a aprobar, y vamos a sentar las bases de algo mejor, en la medida en que podamos hacer algo mejor. ¿Sí? Tal vez en octubre comenzamos a derribar nuestro muro. Claro, sí. Bueno, lo que nosotros queremos, todos los chilenos, yo creo, es que haya un cambio de mentalidad de la élite, de la gente que tiene poder en Chile, que allí aumente la empatía, como por arte de magia. Eso queremos. Queremos que esas personas se comprometan más con el destino del país, de todos los chilenos. Eso es lo que queremos, Sí, es lo que buscamos, pero no salimos de un lenguaje que es, a mí me parece bastante inmaduro, que empieza con la provocación
de una parte de la sociedad, una provocación arrogante de la derecha, eso, y con una reacción un poquito resentida de la izquierda. Entonces esa es la dinámica que tenemos, hay que romper esa dinámica. Yo incluso, uno de mis proyectos literarios es romper esa dinámica, porque por ejemplo en Mestiza no hay una pose de víctima, no hay en ningún momento, ella no es una mujer resentida, en ningún momento, ella es muy fuerte, ella pasa de todo, ella no acepta, la única superioridad que acepta ella es la bondad, nada más, todo lo demás es aleatorio. También en Rugienda los personajes son muy fuertes, estamos en la época de Portales, ¿verdad? Está surgiendo la nueva República de Chile, la nueva institucionalidad. Ahí también, a mí siempre me interesan los personajes fuertes, esos personajes que no se dejan contaminar por las verdades de su tiempo y que no aceptan ninguna superioridad aleatoria creada por la sociedad, que solo aceptan las jerarquías que crea la naturaleza, porque la naturaleza es bastante injusta, si tú quieres. A unos los hace brillantes, pensemos en Nicanor Parra, y después pensemos en el resto de la población. O sea, no es que haya justicia, pero las diferencias de la naturaleza son las únicas que cuentan para todos mis personajes. ¿Esa manera de interactuar tiene que ver con la cultura, crees tú? ¿O es un tema de actitud derivado de una cultura? No, sabes que eso es una intuición mía. Yo desde chica sentí esa intuición de no aceptar las jerarquías que crean los discursos. Porque eso siempre pasa y ahora también pasa, ¿no? Que crean los discursos, que crean las redes sociales, o que hay personalidades que tienen un tremendo talento para hacerse importantes, ¿no? Todas esas cosas, yo siempre tuve una actitud muy, muy escéptica respecto a eso, y lo tienen también mis personajes, y yo creo que a los lectores les gusta eso, porque hay implícita una cierta libertad. Pero hay una simetría constante. Yo sentí que en Luz en Berlín hay siempre está muy, muy presente la dualidad. ¿A qué te refieres con dualidad? A que existe siempre una contraposición. Estás en Alemania recordando o hablando del Chile de Pinochet, con la Alemania que estás viviendo, una Alemania abierta, digamos. Hay una serie de episodios donde está siempre latente esa existencia de la... A mí me gusta utilizar muchas perspectivas. Como un motor creativo en todo caso. Sí, yo lo utilizo mucho. Y ahí está la empatía de los personajes, ¿verdad? De saber que eso es su perspectiva, pero también hay otras perspectivas. Y vuelvo al tema del estallido social y de la sociedad chilena, falta eso, falta la empatía. Sí. Algo más iba a decir, pero se me olvidó. Pero lo que tú dices es cierto, yo estoy siempre pensando también en cómo lo ven los otros personajes. Hay un momento, por ejemplo, en Mestiza, en que ella le pregunta al barbero cómo la ven, cómo la sociedad santiaguina ve a su grupo musical que ella tiene. Ella tiene un grupo musical que se llama Las Quitapenas, y entonces, ¿cómo ven todos? Unos dicen que ellas son demasiado atrevidas, otros dicen que son buenísimas, otros dicen que, etcétera. Me gusta siempre mirar las diferentes perspectivas. Ahora, ¿cómo nos volvemos más flexibles en eso? ¿Con mayor cultura? ¿Cómo nos volvemos más...? Claro, eso es la literatura. La literatura cumple esa función de ensanchar la empatía. Por eso yo, por ejemplo, no creo en la literatura activista, demasiado activista, o rabiosa, resentida. No creo que sirva mucho. ¿Cómo es tu mirada del futuro? Recién algo me hablaste, proyectaste lo que necesitábamos, pero en general, como persona, como escritora, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué concepción tienes del futuro? ¿Qué esperas del futuro?
Bueno, sí, el tema es siempre la empatía. Ese es el tema siempre. La Biblia dice que el justo es el sustento del mundo. Y lo ha tratado también la literatura, lo leí en Steinbeck también en algún momento, en que dice que si solamente fuéramos los peleadores, hace tiempo que se hubiera acabado la especie humana, pero siempre hay personajes en cada generación, personas que se encargan de mediar, ¿verdad? De buscar caminos, orientaciones comunes, etc. La respuesta a tu pregunta sería... nos vamos a salvar en la medida en que surjan esos personajes, porque esos personajes le han surgido a la humanidad, a la humanidad le han nacido los Budas, los Sócrates, los Jesucristo, le han nacido los Schopenhauer, etc. O sea, todo depende en el fondo de eso, yo creo que depende de eso, sí. Depende de las personas y de su capacidad de ganar a los otros. Las redes sociales son peligrosas en ese sentido porque le dan demasiado espacio a la mediocridad, diciéndolo así. Es bien difícil distinguir ahí también qué vale la pena seguir, qué vale la pena, dónde hay un discurso profundo que realmente es un aporte. Pero yo creo que sí, que quiero ser optimista, porque no soy por temperamento pesimista. Como historiadora debería ser pesimista, ¿sabes? Pero mi temperamento es optimista, así que quiero ser optimista. Y de hecho mis novelas lo son. De hecho mis novelas lo son. Yo no podría escribir novelas de terror, por ejemplo. Sí. O novelas nihilistas, o etcétera, porque yo no quiero, siento que eso no sería un aporte, un aporte en el sentido de hacernos menos malos, menos egoístas, etcétera. No me gusta alimentar eso porque ya está. O sea, el egoísmo y la maldad y todo eso, tiene alimento en todas partes. Incluso el sistema mismo se vale de eso, ¿verdad? De la vanidad, del egoísmo, del individualismo. Eso es ese es el aceite del sistema. Yo no lo quiero seguir alimentando. Incluso yo pienso que ser bueno y ser solidario es antisistémico. La sororidad es antisistémica. Sí, pero si está en nosotros, hay que ser optimista. Mientras esté en nuestro interior. Bueno, yo creo que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que está en nosotros, incluso las diferentes épocas en la historia de la humanidad, en las diferentes épocas de la historia de la humanidad se han desplegado potenciales humanos diferentes. Por ejemplo, en la Edad Media, la humildad, por ejemplo. O sea, en la Edad Media era un pecado no ser humilde y no ascético, ¿verdad? Y había que ser controlado, etcétera, todo eso. Eso fueron 1000 años así. Ahora, yo no descarto que eso pueda volver a pasar, si el mundo no va a seguir así como está eternamente. Va a haber un cambio radical, como lo han habido siempre en la historia de la humanidad. Ahora te estoy hablando como historiadora. Y yo creo que ya hemos explotado demasiado el individualismo, la vanidad, y bueno, todo ese campo, ¿verdad? Todo ese campo del yo, del ego. Y yo creo que ya estamos cansados de eso. Y la misma Tierra se cansó de eso. Y a lo mejor incluso este virus podría ser, tú sabes que hay mucho misterio en todo esto, podría ser un recurso de la naturaleza. Sí, sí, lo que sí podría atreverme a decir es que el virus es a nuestro cuerpo como hemos sido nosotros a la Tierra, digamos, al planeta. Sí, me gusta esa imagen, sí. Porque fíjate, yo creo que si pudiésemos entrevistar al virus, el virus no nos quiere matar, el virus quiere vivir. Y nosotros también hemos querido vivir, digamos, pero hemos ido matando a la Tierra, ¿sí? Sí. Patricia, yo te quiero agradecer. Realmente ha sido un placer tener esta entrevista. A ti, muchas gracias. Quiero que nos volvamos a juntar a través de Zoom y poder hablar de luz en Berlín. Te dejo invitada, espero lo podamos hacer. Y eso, muchas gracias. Cuando quieras, me alegro que te haya gustado Luz en Berlín, que Luz muchísimo. en Berlín, que nosotros tengamos esta conversación.
Sí. Y sí, siento entonces que como escritora he cumplido. Sí, yo siento que te das cuenta, has tenido una muy buena recepción. Sí. Si quisieras agregar algo, decir algo. No, ya siempre hay mucho que agregar, pero también se puede callar. Todo lo que tengo que decir está en mis novelas. Solamente agregar quizás a los oyentes, a los internautas que no me han leído, que se atrevan con mis novelas, que las comenten, porque eso es lo que más me hace feliz. Qué bueno. Un gran abrazo, Patricia, muchas gracias. Y nos vamos a ver en el próximo capítulo donde vamos a hablar de Luz en Berlín. Muchas gracias. Hasta la próxima entonces, querido. Chao, chao. Chao.